Luego de estudiar con bastante detalle, gráficamente, cómo opera el receptor óptimo, lo que queremos es analizar matemáticamente ahora esta variable aleatoria, esta variable de decisión, porque conociendo sus propiedades estadísticas podemos también determinar la probabilidad de que esa variable, de que el valor, de que una realización particular de esa variable quede del lado equivocado del umbral de decisión, y con eso podemos avanzar hacia determinar una probabilidad de error. Entonces, lo que vamos a hacer es analizar el receptor óptimo matemáticamente. Y para eso voy a copiar acá nuestra estructura del receptor, simplemente para tenerla a disposición. Y la voy a pegar aquí. Ahí está. Ahí está el receptor. Y lo que vamos a recordar es que esta variable x, en realidad x de t viene dada por la señal recibida más el ruido térmico, todo eso convolucionado con el filtro adaptado. Esa es la señal, ¿no es cierto? Señal más ruido pasa por el filtro, genera x de t. Y de igual forma, la variable de decisión viene dada por esta señal x evaluada en t mayúscula. Estamos asumiendo ahora nuevamente el paradigma de una sola muestra, así que aquí vamos a decir un solo símbolo transmitido, así que vamos a asumir de que el muestreo es en t, y eso fue todo. Y esto, aquí voy a aprovechar a introducir una notación que vamos a estar usando. Esto es x en t evaluado en el instante t mayúscula. Entonces, hagamos ese desarrollo de calcular esta convolución evaluada en el instante t mayúscula. Entonces dice así: xcheck es igual a x de t evaluado en t igual a t mayúscula. Esto es igual a la señal s de t convolucionada con el filtro q de t, más todo eso evaluado en t igual a t, más el ruido w de t convolucionado con el filtro, y todo eso evaluado en t mayúscula. Y ahora lo que vamos a hacer es escribir las integrales de convolución en forma explícita. Entonces tenemos la integral de menos infinito a infinito de la señal s de tau es nuestra variable de integración, por el filtro q en t menos tau de tau. Todo esto evaluado en t igual a t, más la integral de menos infinito a infinito del ruido de tau por el filtro q de t menos tau de tau, y todo eso evaluado en t mayúscula. El motivo de usar esta notación evaluado en t mayúscula es justamente porque primero tiene que ocurrir el cálculo de la convolución, primero tiene que ocurrir la operación de convolución, y recién después podemos evaluar en t. Ahora, si miramos esta primera expresión a la izquierda
con mayor detalle, nos vamos a dar cuenta que esto acá, la señal que viene llegando, si estamos asumiendo que se transmite solamente un bit, es igual a SI check multiplicado por el pulso base phi de tau. Y este valor I, este subíndice I, puede ser 0 o 1, según si se transmite un 0 o si se transmite un 1, el pulso del 0, el pulso del 1 es el símbolo del 0 y el símbolo del 1 ponderando al pulso base phi. Y por otro lado, la función de respuesta al impulso de el filtro adaptado no es otra cosa que la versión tiempo invertida del pulso phi. Entonces esto es igual a phi de t mayúscula menos lo que hay aquí adentro. Entonces t mayúscula menos t menos tau, es decir, esto es igual a phi de t menos t más tau. Entonces podemos reescribir esto de la siguiente forma. Esto es igual a SI check, que lo estamos acá factorizando hacia afuera, multiplicado por la integral de menos infinito a infinito de phi de tau por el filtro adaptado, que es phi de t menos t más tau de tau, y todo esto evaluado en t igual a t, más la segunda integral, que es la integral de menos infinito a infinito de el ruido de tau por phi de t menos t más tau de tau, y todo eso también evaluado en t igual a tau. Y lo que es interesante de esta expresión es que ahora está todo en forma tan explícita de phi y del ruido que podemos aplicar ahora esta condición, perdón, aquí me equivoqué, t igual a t mayúscula, que podemos aplicar esta condición al integrando. Concretamente usamos este valor de t ahí y usamos este valor de t ahí. Entonces resulta lo siguiente. Lo anterior igual a SI check multiplicado por la integral de menos infinito a infinito de phi al cuadrado de t. ¿Por qué? Porque fíjense, si ingresa t mayúscula acá, se cancela t con t, aquí pasa lo mismo, se cancela t con t y lo que queda es phi de tau. Y lo que queda es phi de tau por phi de tau, phi de tau al cuadrado de tau, más la integral de menos infinito a infinito del ruido de tau, phi de tau de tau. Y esto, fíjense que es bien interesante porque esta integral de aquí no es otra cosa que el cálculo de la energía del pulso base. Pero ya hemos dicho que el pulso base tiene energía 1, así que esta es igual a 1. Siempre hemos asumido el pulso base tiene energía 1. Entonces, esa integral tiene que ser igual a 1 sin importar qué tipo de pulso base estamos usando. Si es un pulso base rectangular, NRZ, si es Manchester, etc. Eso es igual a 1. Y en este caso de acá, lo que sabemos es que este pulso, al menos por ahora lo hemos asumido de que tiene duración entre 0 y t, así que estos límites de integración los podemos simplificar por el rango 0 a t,
Lo podríamos haber hecho aquí también, pero no es necesario. Entonces, llegamos a que xcheck, la variable de decisión, es igual a sicheck más una integral de 0 a t del ruido por el pulso base phi. Esa es la forma que tiene la variable de decisión. Y esto es bien interesante porque sobre esto podemos decir un par de cosas. Lo primero es que aquí hay una componente aleatoria debida al mensaje. Componente aleatoria debida al mensaje. Si el mensaje es 0 o si el mensaje es 1. Es decir, esta componente toma uno de dos valores según si la señal transmitida S de t es S0 de t o S1 de t. Y según eso, resulta que sicheck va a ser ya sea el valor S0 check o el valor S1 check. ¿Es aleatorio? No sabemos lo que es porque es el mensaje, ¿no es cierto? Pero tiene uno de dos valores, ningún otro. Uno de dos. Y después tenemos acá otra componente que es también aleatoria, porque lo que hay debajo es un proceso estocástico que se pondera con el valor que toma el filtro y se suman muchos de esos valores. Vale decir, en cada instante tau, este proceso es una variable aleatoria ponderada por el valor del filtro en ese instante tau. Entonces, variable aleatoria ponderada, sumando muchas de ellas, lo que resulta es, en el fondo, una variable aleatoria también. Entonces, aquí tenemos una componente aleatoria debida al ruido térmico. Y aquí es interesante observar que es siempre la misma, sin importar qué es lo que fue transmitido. De hecho, si se fijan, en ninguna parte aquí aparece la forma de la señal. En ninguna parte aparece qué es lo que fue transmitido. En ninguna parte aparece el mensaje. Aparece solamente la forma del pulso, pero no el mensaje. Y aún así, como viene del ruido térmico, no sabemos cuánto vale, pero no sabemos cuánto vale. Ahora, si miramos con detalle y sabemos que el ruido térmico es un proceso estocástico gaussiano, y sabemos que esta integral no es otra cosa que una suma ponderada de variables aleatorias gaussianas, entonces lo que sí podemos decir es que esto es una variable aleatoria gaussiana. Entonces, vamos a definir esta variable como wcheck y vamos a decir desde ya que tiene distribución normal. Si el ruido térmico
tiene media cero, que es el caso, entonces bien directo mostrar que el valor esperado de todo esto también es cero, así que podemos ya decir que su media es cero. Lo vamos a formalizar enseguida, pero ya podemos decir que es cero. Y tiene una varianza que en realidad no es tan obvia. Entonces tenemos un sigma W al cuadrado, que es una varianza que tenemos que conocer. Pero sí, lo que podemos decir ahora acá es que esta variable xcheck tiene una componente aleatoria debido al mensaje y tiene una componente gaussiana debido al ruido. Hagamos un pequeño ejemplo de esto con NRZ. Entonces, ejemplificando con NRZ. Entonces, recordemos que NRZ tiene pulsos rectangulares donde el pulso rectangular positivo en el tiempo tiene tamaño raíz de e bit partido por t y tiene duración t. Este es el pulso que vamos a llamar pulso del 0, y el pulso del 1 es de valor opuesto, tiene, esto es S1 de t, también dura t y tiene valor menos raíz de e bit partido por t en su amplitud. Entonces, S0 de t formalmente lo podemos escribir como raíz de e bit multiplicado por 1 partido por raíz de t rect de t menos 1 medio t dividido por t. Y esto es lo que llamamos S0 check por el pulso base phi de t. El pulso base de energía unitaria es este. Esto es lo que definimos como phi de t. Y por supuesto, lo que tenemos acá, esto es S0 check. Y vemos además que S1 de t es igual a menos S0 de t, que es la condición esencial para esta forma del receptor, que los pulsos sean linealmente dependientes unos del otro, uno sea un escalar multiplicado por el otro. Entonces aquí tenemos S1 check por phi de t. Y entonces nuestro valor x check es igual a SI, que es ya sea más e bit o menos e bit. Entonces tenemos una componente más menos raíz de e bit más la componente del ruido, que acá reemplazamos el pulso rectangular, reemplazamos básicamente el valor 1 partido por raíz de t. ¿Por qué? Porque la integral va de 0 a t y en ese rango rect vale 1 constantemente, entonces tenemos la integral de 0 a t de simplemente el ruido de tau de tau, y hay un factor 1 partido por raíz de t que lo acompaña por afuera. Ese es el caso de la variable de decisión ejemplificada con NRZ. Y sobre este modelo, ya sea el caso específico de NRZ o el caso general que tenemos acá, vamos a construir ahora la respuesta a la pregunta de probabilidad de error.